The shoes are tripling, let me sing, let me sing. Brush upon your shoulder, let me reach, let me beach, all the young day. Y por ahí al filo de las 8 de la noche, hora de Hermosillo, las 4 de la mañana, hora de la ciudad de Madrid, allá en España, Marcos López Herrador, en Charlando con los Escritores. El progreso en manos de los progres. Y yo le decía el jueves pasado cuando nos fraseaba este título, con toda la carga peyorativa que implica el término progres. Es una manera, pues, peyorativa, por no decir despreciativa, peyorativa de nombrar a estas personas que hacen alarde de un determinado lenguaje, según esto, progresista. Son los progres. Vamos a ver qué nos platica Marcos de este tema. Bienestar Miranda, cosmética natural, orgánica, saludable, al servicio de tu belleza, presenta. Charlando con los escritores. Buenas noches, buenos días, Marcos. Saludos, Juan Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy estupendamente. No paro, pero estoy estupendamente. Muy bien. Oye, después del, pues, el malentendido ahí que hubo con, fíjate, a mí Andrés, tanto Andrés como Pilar por separado me enviaron mensajes y no les entendía muy bien, pero sí me daba idea, como que ellos esperaban que ya y todo, y resultó que no. Vamos a ver. No sé qué mensaje han intercambiado. Ocurre que es que Andrés se va de viaje a Indochina y va a tirarse 17 días. Y entonces la idea era pues que la entrevista se la hiciera a Pilar. Vamos, yo no sé si esperar esos 17 días y demás. Y luego resulta que por lo visto Andrés tiene una cobertura wifi muy mala. Con lo cual no le resulta fácil. Por lo visto la última vez que intentó conectarse de esta forma no salió muy bien, ¿sabes? Bueno, y ahí ha quedado la cosa. No se le da mucho la cibernética. No, creo que es que el lugar donde vive es ya te digo, tiene mala cobertura. Entonces tendría que hacerlo junto con Pilar, y Pilar vive lejos, no está distante, ¿verdad? Va de viaje, sí. Total, que ahí ha quedado la cosa. Sí, fíjate que ya después nos empezamos a comunicar, ya me mandó foto ella. Vamos a charlar con ella mañana. Ah, estupendo. Mañana, o sea, el viernes para nosotros, ya en la tarde, noche de ella. Muy bien. Y vamos a grabarlo. Pues no todos son guerreros como tú, Marcos. No, eso de las 4 de la mañana le resulta un poquito difícil. Fíjate que aquí estuvimos charlando con una escritora colombiana, sí, pero radicada ella en Holanda. Ajá. ¿Sí? Y se levantaba y dice, yo me tengo que levantar, dijo, a las 2 de la mañana, porque creo que en Holanda es la misma hora que Madrid, una cosa de esas, para poder arreglarme y estar, y así estuvo varias semanas, pero pues, imagínate, ¿no? Bueno, vamos a hablar con ella, ya me hizo llegar nos hemos estado intercambiando mensajes, es una chava muy entusiasta, Marcos, ¿eh? Sí, además es encantadora, pone mucho entusiasmo en todo lo que hace, y es una persona que no sabe más que hacer el bien a su alrededor, ¿sabes? Sí. Fíjate que ya empecé a leer el libro, está muy interesante, y acá que hemos estado compartiendo mitos y leyendo diversas versiones de los mitos, pues aquí ya es otra versión de los mismos mitos, ¿no? Ajá. Y una versión en prosa, que es la que nos comparte con su propia prosa, Peter, y una versión poética que elaborada por el propio Andrés.
Fíjate, yo en el prólogo que me pidieron que hiciera y que hice con muchísimo gusto, porque los dos son muy, muy buenos amigos míos, además están dentro de los círculos poéticos que yo suelo frecuentar y demás, pues en ese prólogo ya pongo de relieve la importancia que tiene tanto la prosa como la poesía en la conformación del mito y en su transmisión. Es decir, el mito es tan antiguo, que es anterior a la aparición de la escritura, cuando la transmisión de conocimiento era fundamentalmente oral, ¿eh? Era fundamentalmente de carácter oral. Claro, qué hacía, cómo se conformaba el mito? Pues recogiendo toda clase de conocimiento, de historias, de narraciones que venían muy de antiguo y que lo único que pretendían era explicar lo que era inexplicable, lo que mediante la razón y mediante el conocimiento no se podía alcanzar. Pero de todas maneras, el ser humano lo que hacía era satisfacer esa necesidad que tiene de saber, de conocer, de darse respuestas sobre cosas esenciales, sobre cosas que resultan trascendentes, etcétera, etcétera. Pero claro, la transmisión, fíjate que la transmisión oral tiene el problema y el defecto de que esa misma transmisión produce la modificación del contenido, con lo cual el contenido puede acabar perdiéndose. Y de ahí, antes de que naciera la escritura, el idioma escrito, antes de eso, de ahí el valor que tuvo la poesía. ¿Por qué? Porque resulta que con su estructura de estrofas, versos, El rima, ritmo ritmo, acentuación, etcétera, etcétera, es más etcétera. fácil de memorizar. Claro, entonces claro, es un método que facilita la memorización, pero no solamente facilita la memorización, sino en tanto en cuanto que tú tienes que reproducir justamente ese ritmo, esa rima, esas estrofas y demás, no cambias el contenido. Así que la poesía lo que sirvió acto seguido fue para fijar el contenido, hasta que apareció la escritura. En fin, y entonces es interesante que se hayan planteado ese libro pues como una parte de poesía y otra parte de... Y otra. Verás que la poesía de Andrés Navarro es una poesía muy llena de imágenes, una poesía muy barroca, muy increíble porque capta y conmueve a quien lo lee y al espectador. Es una poesía, fíjate, una poesía para leer más que para escuchar, porque aunque queda declamada muy bonita y muy hermosa, como resulta que es tan rica en imágenes, normalmente el que lo lee se queda colgado de la primera imagen, la declamación sigue y cuando quiere retornar y se vuelve a quedar colgado con la siguiente imagen, porque son imágenes riquísimas y fascinantes, ¿no? Está muy bien. Yo he disfrutado muchísimo con todo lo que ha tenido que ver con este libro, sí. Sí, pues ya lo estoy haciendo yo, entonces vamos a charlar con Pilar. La idea sería, Marcos, que ya que regrese Andrés, Sí. poder hacerlo con los tres. Muy bien. Andrés, Pilar y estés tú. Muy bien. Si hay posibilidades de que estés solo Andrés, lo hacemos de esa manera. Sí. En esta ocasión sola Pilar, en otra ocasión solo Andrés y luego los tres. Pues, bien, o podemos esperar para que vuelva y lo hacemos ya los tres, ¿verdad? Sí, así es. Y porque fue una feliz coincidencia que nosotros hayamos escogido los mitos para compartir en la lectura de la semana y la aparición de este texto. Pues estupendo. Pues mira, Andrés está de vuelta, ya te digo, 17, 35, pues estará sobre el 4 o el 5 de abril estará aquí de vuelta, ¿sabes? Así Perfecto. Que nos podemos poner de acuerdo en cuanto vuelva para fijar una fecha. Ahí te nombramos una fecha en la que ellos no tengan que madrugar. Así es. Ahí te nombramos productor ejecutivo de Confieso que he leído en España. Pues nada, honor que me hacéis.
Aquí me tienes dispuesto como un solo hombre. Eso. Adelante, Marcos, a ver, ¿qué onda con los progres? Bueno, vamos con los progres. Mira, estuvimos viendo la semana pasada cómo el concepto de progreso tiene verdaderamente un origen filosófico, ¿eh? Pero a partir andando el siglo XVIII, ese concepto filosófico pasa a ser utilizado en el campo político. ¿Eh? Porque claro, progresista debería ser aplicado a quien cree en el progreso técnico y cultural y piensa que es el mecanismo de una mejora continuada de la comunidad humana desde su origen primitivo hasta el logro de una civilización que sea, pues mira, socialmente avanzada, económicamente próspera y moralmente superior. O sea, ese proceso que lleva desde ese estado primitivo a la situación que he descrito es justamente a lo que podríamos llamar progreso. Sin embargo, ¿qué ocurre en el transcurso de la Revolución Francesa? Durante la Revolución Francesa resulta que el ala más izquierdista de los liberales se apropia de la idea de progreso. La apropiación de la idea de progreso lleva consigo tratar de apropiarse justamente del prestigio que ya en aquel momento ese concepto va teniendo entre los intelectuales primero y ahora ya entre los políticos, ¿no? Bien, bueno, pues desde entonces, desde que ese ala más a la izquierda del liberalismo, más radical, se apropió del concepto, pues resulta que es precisamente la izquierda las que empezaron y siguieron y continuaron y han evolucionado y ha evolucionado identificándose cada vez más a la izquierda con progresismo, ser de izquierdas con ser progresistas. Bien, en este sentido, la palabra progre no es nada más que un apócope de la palabra progresista. Y esa palabra empieza a aplicarse y empieza a desarrollarse como concepto, que es un concepto que veremos que es diferente, empieza a aplicarse a partir de mayo del 68. En mayo del 68 se da una situación verdaderamente extraordinaria, porque fijaos bien que después de la Segunda Guerra Mundial, y justamente para poner un dique de contención al comunismo, una vez que estalla la Guerra Fría, y el comunismo se ve que tiene una ambición expansionista que pone en peligro a la Europa occidental, recién liberada del nazismo, pues mm, se, se, lo que se, para parar a ese comunismo, perdón, para parar a ese comunismo lo que se decide es aplicar el Plan Marshall y desarrollar la Europa occidental, la Europa que queda en el ámbito de que no está bajo la férula de la Unión Soviética. Aplicar unos programas de desarrollo industrial que generen una prosperidad y que generen riqueza y que construyan países fuertes que puedan oponerse y que puedan a ese comunismo para evitar la tentación de que los obreros occidentales caigan en esa tentación de realizar una revolución procomunista, se plantean toda una serie de relaciones sociales, toda una estructura que dé bienestar al trabajador de tal manera que no quiera saber nada del comunismo. Y entonces se crea lo que conocemos y lo que se desarrolló durante los 30 siguientes años y que de alguna manera nos está llegando hasta el día de hoy, si bien es cierto que cada vez más deteriorado,
se construyó lo que se conoce como el estado del bienestar. Entonces, efectivamente, lo que se consiguió de manera efectiva y real fue que no se produjera una revolución comunista por parte de los trabajadores de la Europa occidental. Pero en mayo del 68 se da la siguiente situación, y es que se levantan los universitarios en unos disturbios verdaderamente terribles que en un primer momento parecen poner en jaque y parecen poner en cuestión todo el sistema, parece que se lo van a llevar por delante. Y esos estudiantes lo que sostienen son ideas decididamente marxistas, decididamente procomunistas y decididamente escoradas en ese sentido. Y resulta verdaderamente sorprendente que sea así, porque estamos hablando de la primera generación, de esa juventud que es la primera generación que lo ha tenido absolutamente todo, pero que lo ha tenido absolutamente todo como no lo ha tenido ninguna otra generación en la historia de la humanidad. Nada le ha faltado, de todo han tenido estudios primarios, estudios secundarios, estudios universitarios, tienen amparo por parte de la sanidad, tienen una sanidad y seguridad social ilimitada. El futuro que les espera es un futuro, en aquel momento es un futuro de pleno empleo, es un futuro sin problemas, un futuro donde se van a ganar sueldos altos y suficientes, salarios como para disfrutar de una prosperidad enorme. Bueno, pues resulta que esa generación, que en realidad, fíjate, estamos hablando de universitarios, que son los hijos de familias de derecha, son niños de familias bien, los que se sublevan y los que defienden ideas procomunistas. Además, adornadas de toda una retórica épica de lucha. Son luchadores, vamos a ver, son luchadores que el mayor riesgo que corren al participar en una manifestación en la que están protegidos por la policía, el máximo riesgo que corren es el de coger un resfriado o torcerse un tobillo. Pero lo adornan todo de una épica de lucha por y de lucha para la liberación del hombre y demás. Y entonces, bueno, pues la verdad es que esa imagen de progre es la que ha quedado. Porque si ahondamos un poquito y nos damos cuenta, pues podemos ver que eso es una caricatura de un progresista. Ese tipo de progre es una caricatura. Porque, vamos a ver, el progre en realidad es aquel que se manifiesta con toda una serie artificiosa de poses, que está obsesionado con la utilización de un lenguaje un lenguaje de lo políticamente correcto. Progre es el que asume de una manera acrítica toda una serie de consignas que expone como si fueran ideas propias, que expone como si fuesen el resultado de sesudas reflexiones y de sesudas meditaciones, cuando en realidad esos progres lo que desarrollan muy poquito es la capacidad de tener ideas propias. Son incapaces de un planteamiento crítico, de un planteamiento autónomo, de un planteamiento personal y propio, porque son incapaces de tener ideas independientes. Entonces lo único que hacen es asumir y reiterar y repetir consignas. Por otro lado, el comportamiento del progre es verdaderamente una mera pose. Es una mera pose porque su realidad
su vida, su forma de actuar, su desenvolvimiento cotidiano, es que entra en contradicción con todo aquello que defienden. Son en realidad niños ricos, niños bien, de familias muy acomodadas, que se visten de menesterosos para asistir a las manifestaciones y que cuando vuelven a casa entregan la ropa a la doncella o a la criada para que se las lave, ¿no? Y tenerla lista para la próxima manifestación. Bueno, el apelativo de progre ya vemos que surge a mediados del siglo XX, pero podemos encontrar antecedentes de esta manera de plantearse la política, la ideología, de actuarse. Podemos encontrar antecedentes ya en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, que es, bueno, que son en los años fundamentalmente anteriores a la Revolución Francesa. Fíjate que en aquella época los aristócratas del momento abren sus salones a los ilustrados, a los enciclopedistas, a los que verdaderamente están creando una idea de progreso basada en la fuerza de la razón, basada en la razón como instrumento para conocer la realidad, para conocer las necesidades, para encontrar soluciones a los problemas y plantear metas en cuyo alcance la sociedad mejore y evolucione hacia mejor. Eso es lo que plantea la Ilustración, es decir, el siglo de las luces para despejar todo tipo de superstición, todo tipo de oscurantismo que según estos filósofos del momento, estamos, pues ese oscurantismo es el que aporta a la religión. Bueno, y estos aristócratas, que serían los progres de hoy en día, abren sus salones a todas estas nuevas ideas, a todos estos nuevos planteamientos, a todos estos nuevos personajes, y en realidad lo que funciona en esos salones es le dan el papel de los medios de comunicación, el papel que tienen hoy los medios de comunicación, es el que desarrollan en aquella Francia prerevolucionaria. Son unos cortesanos, esos aristócratas que abren sus salones a estos ilustrados, bueno, pues consideran que es muy original, que es un signo de distinción el estar a la última moda, ¿no? Porque la moda es pasión. Crearla es una manifestación de estatus social y de poder, ¿no? Entonces, bueno, innovar, transformar todo lo anterior, ¿estamos? Según esta aristocracia, pues debería llevarse a cabo con un cierto nivel y con el debido buen gusto. Bien, era un modo de hacerse notar, era un modo de hacerse admirar por el resto, ¿estamos? Que pugnaba pues, por compartir el resto de aristócratas, todos competían, ¿no? Dentro del mismo terreno, ¿no? Era una forma de compartir el prestigio que habían alcanzado pues, estos enciclopedistas y estos filósofos, estos ilustrados, al fin y al cabo. Bueno, aquellos necios, aquellos progres del momento, fueron los tontos útiles de la época. Fueron los tontos tanto que, bueno, pues que encumbraron, ayudaron y dieron poder a quienes acto seguido iban a guillotinarlo, que fue lo que ocurrió con la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, tal y como he definido al progre, podría parecer que bueno, porque estamos hablando de personas banales, de personas sin valor alguno,
Y sin embargo, los progres son la argamasa, este tipo de personas son la argamasa sobre la que se está construyendo el gran ataque que está destruyendo la cultura occidental europea. Bien, hemos hablado de la revolución y la revolución es algo que llevamos muy asumido. Los procesos revolucionarios que durante todo el siglo, la trayectoria del siglo XIX, fueron muy continuados, 1820, 1830, 1848, 1871, con la Comuna de París, etcétera, etcétera. Y de alguna manera sigue incardinado en nuestra cultura esa tendencia revolucionaria que no es ni más ni menos que en lugar de constatar la evolución y el progreso de la sociedad humana, lo que significa es, llevado al terreno político, no ya constatar la evolución, sino hacer que la sociedad evolucione. Y el siguiente paso, que es el revolucionario, es no solamente hacer que la sociedad evolucione, sino que evolucione muy rápidamente en un corto espacio de tiempo, y si es necesario, que para que evolucione en un corto espacio de tiempo es necesario utilizar la violencia. Y esa forma de actuar, ya digo, que no solamente se ha ido materializando a lo largo de todo el siglo XIX, sino que en el XX, quizás de la manera revolucionaria, tenemos un ejemplo en el bolchevismo, en la revolución bolchevique de 1917 a 1920 y tantos. Pero es que si nos damos cuenta, la Primera Guerra Mundial de otra manera y la Segunda Guerra Mundial, pues es provocar y buscar cambios revolucionarios en muy corto espacio de tiempo mediante la utilización de la violencia extrema. Así que, pasamos de que la idea de la ilustración pues conciben las inmensas posibilidades que tiene el hombre a través de las luces del conocimiento de alcanzar la libertad que permita acceder a un futuro y construir una nueva sociedad, en la que se busca que todos los hombres pues sean iguales, sean libres y sean solidarios. Bien, tenemos que se trata en definitiva de forzar la marcha de la historia, ¿no? Y todo ello pues lleva a utilizar la fuerza. Para utilizar la fuerza y transformar la sociedad, no nos olvidemos que lo que se necesita es el poder. Así que todo se vuelca en una orientación política, para alcanzar dicho poder. Y dicho esto, lo que sería muy interesante es que en el próximo programa, en el próximo capítulo, hablásemos de la evolución que ha tenido esta idea de progreso a partir de la Segunda Guerra Mundial. Cómo se ha ido desarrollando y yo propondría el progreso como prosperidad compartida. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, justamente todas esas ideas, todos esos procesos revolucionarios del siglo XIX, las terribles guerras mundiales y demás, por fin encuentran un remanso donde transformarse en una prosperidad compartida, que es lo que tuvimos en los 30 gloriosos años después de la Segunda Guerra Mundial. Muy interesante, Marco, muy interesante. Fíjate que tú aportas una visión, digamos, disruptiva con respecto al devenir de los movimientos que han influido en la historia de la humanidad, particularmente de la Revolución Francesa para acá, ¿no? Le pones otro foco a una situación que además ahí está, que
todo el mundo sabíamos que Robespierre venía de una familia pudiente, ¿sí? Lenin era una familia clase mediera, universitario. De hecho, Lenin estuvo en la universidad y por sus acciones lo corrieron a finales del siglo XIX. Después él hizo exámenes extraordinarios a título de suficiencia, acumuló todas las materias y las pasó de un tirón porque era un tipo muy, muy brillante. Pero fíjate, perdóname que te interrumpa, pero fíjate que Lenin, tendemos a clasificarlo como una clase media en una época en que la clase media era muy, 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 muy escasita. Pero no existía. El 90% de la población rusa pertenecía a la clase inferior. Eran servidores, eran sirvientes, eran agricultores fundamentalmente. Entonces, pertenecer a la clase media, cuidado, no era formar parte de la aristocracia, pero sí de la élite. Es correcto. Y te iba a decir esto, o sea, ¿quién a finales del siglo XIX en la Rusia zarista podía acudir a la universidad? Claro. ¿No? Ahora, al hablar de clase media, en realidad estamos, que no es correcto históricamente, aplicando conceptos de la actualidad. Estamos proyectando una visión. O sea, la clase media aquí en México se empezó a formar en los años 50, 60 del siglo XX, 70. Correcto. ¿Sí? Correcto. Y ahorita ya la clase media anda rozando el proletariado, anda rozando bueno, fíjate, es el caso de Lenin. Trotsky, ni se diga. Trotsky era un tipo culto, ¿sí? Bueno, y estaba casado con la hija de un banquero, cuidado, ¿eh? No, es que eran todos. Entonces, algo bueno, el mismo Marx, bueno, el mismo Engels. Engels era dueño de fábricas. En ese sentido eran verdaderos, más que progresistas, eran progres. Bueno, aportaron mucho, pues sí, aportaron mucho. De hecho, Marx, bueno, más de, alguien decía ahí, un detractor decía, es que Marx nunca trabajó, dice, se dedicó a escribir y quien lo subvencionaba, por no decirlo mantenía, quien lo subvencionaba era Engels. Claro. ¿Sí? Porque Engels era dueño de fábricas en Inglaterra. O sea, entonces pones el foco tú en algo que está documentado, entonces la visión ahí, pues cambia. Ahora, si esto te vienes acá, fíjate, en el 94 hubo la irrupción en México, en el sureste mexicano, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿sí? Allá anda un grupo de jóvenes universitarios, ¿sí? Con lo que sería el subcomandante Marcos posteriormente a la cabeza, llegan a Chiapas por ahí a principios de los 80. Marcos era un universitario. De hecho, haya sido localizado ahí a finales de los 70, principios de los 80. Se van a Chiapas y conviven con los chiapanecos durante una década, 10, 12 años, arman un ejército, ¿sí? Entre comillas, ejército, pero al fin y al cabo ejército de indígenas, ¿no? Pero es así, esa gente con su visión, ¿sí? Que a lo mejor muchos de ellos pueden transformarse, cambiar y todo. Y si te vas a la revolución sandinista, va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual. Bueno, pues acá los zapatistas, que sí van y se fletan y están allá en San Andrés Larráinzar, están en la selva Lacandona, etcétera, pues están comiendo tortillas, frijol y chile junto con los indígenas. Muy bien. Pero muchos que los apoyaban, aquí les decían, son revolucionarios de café, ¿sí? Estudiantes de antropología e historia que se iban ahí al Sambors del sur de la Ciudad de México a tomar café y a hablar de la revolución. O sea, hombre, Fidel Castro es que no puede ser de mejor familia. Fidel Castro. Che Guevara era médico, ¿verdad? Claro, es que el proletariado lo único que quiere es mejorar su condición, que lo dejen trabajar para mejorar su condición. ¿Estamos? Son todos estos de muy buena familia los que se meten a defender al proletariado, vamos, o sea que son posturías, es verdad. Entonces, la gran aportación tuya, Marcos, que es una cruzada cultural muy interesante, es poner el foco en realidades que ahí estaban y que todo el mundo conocía, pero que no se les ponía el foco. Ahí está. El foco del análisis, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que yo busco con cuanto escribo. Primero, que sea original,
y que trate de aportar un punto de vista distinto, porque para decir lo mismo que ya sabemos es absurdo, es una pérdida de tiempo. Se trata, aunque resulte polémico, se trata de aportar nuevos puntos de vista que muevan a la reflexión. Es correcto. Muchísimas gracias, Marcos. Seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Pues es Marcos López Herrador, con la brillantez de su planteamiento, la brillantez de su análisis expuesto aquí en Confieso que he leído.